Vamos a darle la bienvenida a Mariano Realini. Ustedes lo conocen, sobre todo nuestros amigos de Somos Norte. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, Nuria? Mariano se suma al equipo de Banda 3.0, va a estar acompañándonos también en este año políticamente intenso. Sí, claro, bueno, muy bien. Movido, ¿no? Arrancó con todo y me parece que coincido, digo, este escenario político y la presentación de Scioli abre estos interrogantes y que se van presentando también en la coyuntura diaria, porque uno dice, falta una jugada, falta la jugada del kirchnerismo contra el sciolismo, o ya están los papeles armados y Scioli va rumbo a imponerse en las PASO, como indican las encuestas, y finalmente van a terminar de digerirse unos a otros, kirchnerismo y sciolismo, porque sabemos que por abajo, y esto no es nuevo, desde hace tanto tiempo, y uno se pregunta cómo hace el gobernador bonaerense para sostener tanto maltrato político, entre comillas, por parte del kirchnerismo. Pero me parece que en esa presentación que hicieron, ahí está la intriga de las próximas semanas, diría casi, ¿no? Mala relación desde siempre. Desde siempre. Acuérdense cuando era vicepresidente Scioli de Kirchner, que Kirchner le sacaba la custodia, lo maltrataba, le sacaba los granaderos, chicanas así de ese tipo, bien de Kirchner, y Scioli se las bancaba calladito. Bueno, enseguida se enojaba por abajo de la mesa, pero ponía cara de a mí no me pasa nada. Y sigue soportando, ¿no? Sí, claro. Sigue sucediendo. Ya ni bien había asumido Kirchner, yo recuerdo una noche ahí en gobierno, a poco de haber asumido Kirchner, que había salido a hablar, no me acuerdo si del nivel de precios, Scioli o algo por el estilo. Que había sugerido que en ese momento se discutía si los servicios públicos tenían que subir las tarifas. Exactamente. Uno de los primeros retos. Exacto. Claro. Ese fue uno de los primeros retos y en público, creo que después se lo hizo en el Congreso, si no recuerdo mal. Pero lo cierto es que a Scioli no le queda otra que jugar como está jugando, entiendo yo. Y Cristina, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué va a terminar haciendo la presidenta? Cristina, no sé cómo lo ves vos, Mariano. A mí me da la sensación de que Cristina no tiene otra opción que Scioli. Lo que pasa es que no puede plantearlo así porque si ella admite que el heredero es Scioli, deja de ser presidenta. En esta lógica de la política, sobre todo en el peronismo, donde el que lidera manda y es el único. Ya empiezan hoy a hablar con Scioli. Ya empiezan a hablar con Scioli, ¿no? No sé cómo la ves vos, Mariano. Sí, coincido en eso. Igualmente, yo me guardo ahí. Digo, el kirchnerismo es un movimiento, un espacio político que no deja de sorprendernos. Sí, es cierto. Y yo creo que todavía falta alguna jugada desde el kirchnerismo, desde la presidencia. Me parece que falta mover un alfil, un peón, y que por dentro muchos dicen, despreocúpense de Scioli, nosotros lo vamos a esmerilar, nosotros lo vamos a desgastar de cara a las PASO. Si eso alcanza para que un candidato del kirchnerismo le gane o para correrlo, aunque suena muy extraño, pensar hoy, a pocos meses ya, porque cuando uno empieza en la cuenta regresiva y a veces decimos falta mucho para la elección, en otros países sabemos que las campañas empiezan todavía mucho antes, menos las primarias. Acá casi ya no falta tanto, ¿no? Cuando decimos que estamos lejos. Pasa en Argentina, tiene tantos temas que parece que falta una eternidad. En otros países son como un poco más previsibles. Claro, exactamente. Entonces acá yo creo que se puede pensar en cualquier cosa. Pero ustedes creen, le pregunto a los dos, ¿Cristina no puede pensar que Scioli puede ser al kirchnerismo lo mismo que el kirchnerismo fue al valdismo? Bueno, por eso en motivo hay muchos que creen que en realidad Cristina no quiere que gane Scioli, sino que quiere que gane Mauricio Macri. Claro, y en ese escenario... En esta locura del juego de ajedrez permanente que es la política argentina. Sí, pero digo, por esto de elegirlo o no elegirlo, que se termine inclinando por otro candidato, sea Randazzo o no sé. Lo que pasa es que yo creo que estuvo la intención, pero Randazzo, Aníbal Fernández o Julián Domínguez no miden las encuestas. No, eso se hace casi utópico. Me parece que el deseo de muchos kirchneristas es lograr un quiebre en el sciolismo y que el sciolismo termine con el Partido Naranja, con el Partido Sciolista, desde otro espacio, que algunos dicen que Scioli lo tiene representado, pero que no tiene jurisdicción en las provincias necesarias para que sea una fuerza nacional y poder competir a presidente. Pero lo que decíamos recién, parece una utopía, tan pocos días, plantear un escenario donde Scioli terminaría compitiendo solo y el kirchnerismo con un candidato propio, ¿no? Sería realmente extraño. ¿Y qué dicen los intendentes, Mariano, vos que andás por las intendencias? Bueno, teniendo en cuenta que siempre ha sido el sostén de Scioli, ¿no es cierto? Sí, ahí hay un escenario que podemos ir repasando, porque además del escenario político a nivel nacional, digo, las candidaturas a presidencia, hay un montón de peleas. La de los intendentes, que es cada vez más fuerte, con la presencia de los intendentes que se hacen cargo de muchas funciones, sobre todo en la provincia, que la provincia no responde. Y también la pelea por la gobernación. Y tenemos preparado
preparado un escenario de cara a lo que puede suceder en la gobernación, donde aparecen varios intendentes con ganas de salir a pelear y ser candidatos. No sé cómo estamos de tiempo, si quieren que lo repasemos ahora o lo seguimos en un ratito. Sí, podemos repasar ahora. Bueno, en ese escenario, el ciolismo, su candidato ideal, como dicen los ciolismos, en el ciolismo sería Santiago Montoya. Saben que va a ser difícil imponerlo, pero es el hombre de Daniel Scioli. Sí. Santiago Montoya, que se ocupa de aclarar siempre que tiene la oficina al lado de la de Scioli. Sí, a él le encanta. Yo soy el hombre de Scioli. El hombre de Scioli, sí. Había otra utopía que era Nico Scioli, pero por cuestiones de apellido, el hombre fuerte del grupo Banco Provincia, no va a trascender. Y parece difícil también lo de Santiago Montoya. Digo, si ya pensamos que cuesta que se imponga el ciolismo, imagínense un delfín del ciolismo para la provincia. Estaría todavía mucho más difícil. Pero el hombre no pierde las esperanzas y sus expectativas. Y después cuando decimos que aparecen intendentes, por ahí aparece Fernando Espinosa, hombre de La Matanza, con una propaganda y una publicidad que hemos visto en la costa, en partidos de fútbol, en partidos pero ¿sabes por qué es eso? Porque le va tan bien a La Matanza. Me imagino, hay tanta riqueza en La Matanza. Sobran los recursos municipales. Sí, claro. Mucha plata, ¿no? Mucha plata. La Matanza ahí. Pero ojo, a Scioli no le gusta. Dicen que el hombre no madruga mucho, que llega hasta altas horas de la mañana y que no vagoneta es se llama eso. Sí, dicen que no es de los que... Llega cuando se prende una cámara, está. Él aparece. Aparecen muchos sus banners, ese es el llamativo. Y después aparece quien está en alza en esta semana, porque viste que los políticos miden todo, acorde si Cristina dijo algo, si lo mencionó, si le guiñó el ojo, si se tocó el pelo. Y aparece el joven Patricio Musi, de Berazategui. El hijo de quien fue hasta último momento secretario de Medio Ambiente. Exactamente. Y hoy volvió a su lugar. Una de las flores de Kirchner, como dijo él, ¿no? Y entonces, como Cristina estuvo en el nuevo edificio municipal y él estuvo en la presentación con un fuerte despliegue político en la Plaza de los Dos Congresos, es como el niño mimado, por lo menos en esta semana. Y dice que está en alza. Y te hago una pregunta. ¿Y el novio de Jessica Sirio? Bueno, ¡ay! ¿Te acordás de Insaurralde? Gran intriga y para eso tengo una respuesta. Muchos dicen perdió el momento exacto, que era el de dar el salto antes del fin de año, cuando coqueteaba con Massa. En el masismo están un poco cansados de Insaurralde, pero también en el ciolismo. Cuando pregunté ayer, me dijeron, mira, Scioli no habla de Insaurralde hasta que Insaurralde se exprese, que él diga dónde está parado, qué va a hacer. Porque dicen en la política que si el ciolismo se pone a hablar de Insaurralde, le levanta el precio. Y como el hombre estuvo de vacaciones hace poco y tiene algunos problemas internos dentro de su municipio, están esperando que se definan. Algunos dicen que el jueves se mostraría en un acto político con el ciolismo, pero al mismo tiempo otros te lo desmienten. Lo cierto es que hay una gran incertidumbre y lo único que se sabe concreto y que se puede medir y es tangible, que el momento ideal él lo perdió porque ya bajó en las encuestas por su indefinición. Hoy es un contexto donde la gente quiere blanco, negro, o al menos el escenario político está así planteado y uno quiere saber dónde están parados. Insaurralde no se definió, ahí cayó 5 o 6 puntos, dicen algunos analistas, y ojo porque el que creció con sus definiciones fue de Narváez y casi que lo estaría igual. En el masismo de Narváez hoy está picando fuerte. Bueno, lo sumamos, ¿te parece a otro Mariano? Sí, a otro Mariano, en este caso es Mariano Tato, analista en comunicación estratégica y especializado en las redes sociales, porque además algo que se ha convertido en un elemento necesario en las campañas son las redes, justamente, ¿no? Facebook, Twitter sobre todo, Instagram, ahora también. Gracias por haber venido, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, es así. Bueno, de hecho, en otros países hay algunos que han hasta ganado elecciones. Barack Obama, claro. Sí, es súper normal trabajar en las redes ahora en Argentina, pero Argentina es un fenómeno especial. A ver. Porque en estas elecciones 2015, donde pareciera ser que hay un empate técnico supuesto, el diferencial creo que se va a generar en aquellos nichos donde la comunicación sea muy spot, muy buscada y muy segmentada. Por ejemplo, en los jóvenes, en detectar aquellas problemáticas que en las redes se puede ver tan fácil que le va a generar un diferencial a los candidatos. Porque en realidad están todos diciendo lo mismo, el problema es el método, ¿no? Y eso es lo que se aprecia en las redes. Vos decís Macri, Massa, Scioli, los tres emparejados, a ver quién captura a las nuevas generaciones a través de las redes. Y vos en
en las nuevas generaciones tenés nuevo electorado que vota entre los que tienen 15 a 17 años, son 1,5 millones de votantes. Un montón. Claro. Es un montón. Hasta los 20 años tenés el 10%. Claro. Y la realidad es que hay una disociación de discurso y de relato de los candidatos para todo ese segmento. Sí. Sobre todo los que no están ideologizados, ¿no? Los que no son militantes. Ahora Cristina es la que claramente ha picado en punta, por lo menos en Twitter, con las redes sociales. De los otros tres, de los que estamos hablando, no hay ninguno que tenga, o vos ves que sí, alguno de ellos, vos ves que está realmente metiéndose. Mira, el problema que tenés en la comunicación en redes es que si tenés un aparato muy bueno de comunicación como es Twitter, tenés que comunicar bien. Claro. Lo que ha hecho Cristina en el último momento es comunicar muy bien cosas que le han dado imagen negativa. Claro. Respecto a lo ¿podemos poner ejemplos? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, cuando Cristina comunica en Facebook, el tema Nisman, en realidad, orgánicamente, en lo que se refiere a la red, comunica perfecto, porque baja línea, organiza, baja un solo mensaje inequívoco y consolida o organiza a sus seguidores para que realicen acciones en redes o los alinea. Sí. El Twitter de Pero se equivoca. No sé si Facebook, no sé cuánto sabe ella de las computadoras, pero el Twitter claramente lo escribe Cristina. En algún momento yo sé que no lo escribía hace un par de años. Sí. Hoy por hoy me da la sensación de que sí. ¿No? Da la sensación que sí. Semióticamente es su misma, lingüísticamente es ella. Sí. Claro, o sea, Lingüísticamente es ella. si no es ella, es alguien que la Es alguien que verdaderamente la conoce. Claro. O que está muy cerca, digamos. Pero para una campaña el Twitter lo que te hace es disparar, pero un candidato después tiene que brindarle contenidos en lo que en lo que son otras redes como Facebook. ¿No? Ahora, en una campaña te levanta o te hunde también una red, ¿o no? Sí, es peligroso. Es peligroso. Tener un buen aparato de comunicación y comunicar mal es peligroso. Ya, eso quería preguntar. Bueno, es muy peligroso. Un error en Twitter o en Facebook, comunicacional, ¿qué puede generar? ¿La pérdida de una elección? No. Tiene mucho que ver qué hace la oposición. O sea, también hay que medir el efecto Twitter. El efecto Twitter, hay 4 millones de cuentas, 2,5 millones, 2.800.000 activas, y no hay que creer que el que tiene más Twitter es el que gana la elección. Pero también el segmento ABC1 que usa mucho Twitter y el periodismo que levanta de ahí, ahí es donde se genera el impacto. Lo que no hay que usar las redes, hay que contar hasta 10. Y tal vez es el problema que tienen muchos candidatos que no cuentan hasta 10 y tuitean con temperamento. Y ese es un gran error, porque todo queda y produce un efecto que vos no lo podés medir. Claro. Por ejemplo, en el caso Nisman con CFK imputada, Cristina imputada, todo esto bajó 6 puntos en las redes la imagen de Cristina. Sí. En las redes. ¿En las redes? ¿Se mide específicamente en las redes? En las redes medís todo. Que lo bueno que tienen las redes es que lo medís inmediato y lo medís con data cierta y hasta le podés traquear quién es la gente. Pero a ver, puede ser distinto lo que te da la medición en las redes que lo que te da... En la calle. Dijiste, ¿bajó la imagen de Cristina o bajó la imagen negativa? ¿Bajó la imagen de ella? No, bajó la imagen positiva que tenía Cristina. ¿Y puede ser distinto lo que te da en la calle? Y se incrementó la negativa. Sí. ¿Qué es lo interesante acá? Que lo negativo se incrementó en aquel segmento que era neutral, que eran los que te contestan en una encuesta, no contesto, gente que te podía llegar a votar. Indecisos. ¿Te puede dar distinto en la calle? Mirá, nosotros con los encuestadores siempre les decimos que el diferencial que tenemos es 0,9. Sí. Vale decir, no es igual. Lo que no sabemos es quién está ahora parado en el 1 y en el 0,9. Claro. Depende cómo lo mires. Claro. El margen de error si haces una buena encuesta en redes y una buena en calle, debería darte igual. Mariano, hay una gran duda que se genera en los políticos, que si tienen que hacer ellos, manejar las cuentas ellos o contratar un especialista. ¿Vos qué les recomendás? Tienen que contratar un especialista. Tienen que contratar un especialista porque primero... A vos te tienen que contratar, ¿no? A veces... no es una mala idea. No sería malo. Nos consultan mucho y les decimos lo mismo. Tienen que contratar un especialista porque sabe a todos los segmentos que vas, usando las palabras adecuadas en el momento oportuno. Pero no pierdas frescura porque, a ver, las redes sociales son de esta generación nuevas, tienen que ser, no pueden ser avisos institucionales porque no enganchan. Bueno, ese es el error, es que el especialista te mantiene fresco.
El problema, y muchas veces el candidato rompe su frescura porque está acostumbrado a los medios y a mantener toda una imagen de poder y una imagen de discurso que en las redes nadie la quiere escuchar. A nadie le interesa un discurso formal en las redes. Bueno, puede ser que un especialista también te contiene ante la impulsividad que te da. Te va a contar hasta 10. O sea, no hagas catarsis, ¿no? Claro. Estás escuchando a alguien, no sé, estás escuchando a Cristina y un opositor se le ponen los pelos verdes. Bueno, pasó el otro día en el Congreso. Sí. ¿No? Claro. Que empezaron a callate de una vez. Claro. ¿No? Claro. Recordemos que hay una cuenta de Twitter de la Casa Rosada. Sí. ¿Cómo se llama? Creo que Arc Rosada. Arc Rosada, que es una cuenta oficial que la usa una tuitera kirchnerista y cada tanto se le sale la chaveta y escribe cualquier cosa. Es peligrosísimo. El efecto Bruera en las inundaciones de La Plata. Te puede derrumbar completamente una imagen. El efecto Bruera fue... Recordemos que él hablaba como que estaba, ¿no? Como que estaba acá ayudando y creo que estaba en Brasil. Estaba todavía en Brasil. O sea, tener un administrador de cuenta que no es cercano a tuyo, que no es cercano a tuyo y no sabe bien tu agenda y lo que tiene que decir, la verdad que te puede destruir. También te puede levantar mucho. Mariano, ¿los intendentes los ves que se enganchan en esto o les queda lejos todavía? A algunos les quedó lejos, sí, y muy lejos. Y es un tema porque cuando algunos se perdieron el envión de entrada y después se quieren sumar, bueno, les cuesta mucho el ejercicio con ¿Quién es el que más tuitea de los intendentes? Bueno, porque además hay muchos que son jóvenes. Sí, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en algunos, y que es más grave que no tener el Twitter, que uno entra a algunos despachos municipales de intendentes y no encontrás ni siquiera una computadora. ¿No? Entonces decís, hasta el manejo del mail, una herramienta tan común para la mayoría, está alejado. Así que imagínate a cuánto pueden estar del tweet. El masismo maneja, pero lo maneja el departamento de prensa. No sé si Sergio Massa se pone a tuitear. No, creo que ya tiene un equipo que lo asesora al respecto y que le costó mucho además conseguir el nombre Sergio Massa, ¿no? Ese le costó bastante. Había un colombiano, creo que era, que se llamaba Sergio Massa y tenía el @ Sergio Massa. Bueno, ¿y entonces que lo llamaron al colombiano y se lo compraron? No, lo convencieron y dice que el colombiano les dijo, bueno, está en cuanto... ¿Cómo? Lo conoció a Massa. Sí, te digo, suena medio raro de lo convencieron. No sé, a mí me convencieron con dólares. Y finalmente le entregó el @ Sergio Massa y pudo usar el oficial, porque tenía uno que era OK, viste que hay muchos que tienen que usar el OK porque no tienen su nombre. Francisco de Narváez usa mucho el Twitter, él personalmente. ¿Cómo es eso qué pasa cuando querés abrir una cuenta y hay otro que se llama igual que vos? O un vivo que te ganó de mano. Claro, es común que te hagas cuentas de todos los que existen y de todos los que vos creés que van a existir para después sentarte a negociar. Twitter es un gran negocio. Para después sentarte a negociar, pero yo no conocía ese negocio. ¿Vos sí? Está bueno. Es que Twitter es el negocio de los creativos jóvenes. O sea, hay gente que vive del Twitter porque tiene 10.000 seguidores. Entonces, si vos qué haces, soy tuitero. Y se hacen famosos. Bueno, a ver, tocaste un tema, el aparato kirchnerista. Siempre se dijo que hay gente que no responde ni al nombre ni apellido que figura en el Twitter, que se dedica a revisar todo el día lo que sale en los medios y en muchos casos con una agresividad brutal, en otros no, porque digo, generalmente los que son puestos en cuestionamiento son aquellos que se refieren en la red con mucha agresividad. Hay otros que evidentemente tienen convicción o están de acuerdo con el modelo y esos opinan normalmente. Pero ¿eso es real? ¿Se contrata a gente como para que lo único que haga todo el día el famoso bloguero agresivo. Se contrata, vos tenés cibermilitantes. Sí. Los cibermilitantes se encargan de detectar información, de procesarla y de canalizarla hacia tu opositor en forma negativa o en forma positiva hacia tu candidato. Ahora, realmente el impacto que tiene eso no mueve el amperímetro. Claro. Si vos empezás a ver los tweets, ¿no? Y los seguidores, ves que hay una guerra, o es una creación de alianzas entre políticos. Son pases de factura entre políticos. Por ejemplo, cuando fue en el acto del Consejo Peronista, Musi Scioli. ¿No? Que Musi le tuiteó a Scioli, este acto carece de si no se lo nombra Néstor. Y en realidad no es todo endogámico. Y es para decir, che, yo me acerco, queda ahí. A nadie va a votar porque alguien diga porque hiciste esto. Yo te iba a preguntar ese efecto entre los Twitter truchos que hay, los que tienen 2 o 3 cuentas. Da la sensación que por momentos queda en un mundo para políticos y periodistas. Sí.
Sí, y para alguno que lo sigue, bueno, que ahí viene el gran secreto de los que saben manejar las redes para usarlas en campaña. Porque vos cuando rompes eso que a nadie le importa, te concentrás en la audiencia que vota. Claro. Y empezás a comunicarte con ellos y detectás lo fácil y lo permeables que son a recibir información. Ahí, Mariano, hay que tener cuidado. Yo me imagino del otro lado el que usa un poco las redes sociales, que le empiecen a llegar los avisos de campaña, también en Facebook, también en Twitter, que no haya un abuso de... Claro. Te agota y terminas cambiando de candidato. Bastante que te llaman por teléfono. No puede haber una campaña por las redes sociales que le juegue en contra a los políticos y que sea insoportable para nosotros, los votantes. Mira, lo que es Twitter, por ejemplo, en lo que es Twitter, si te llega es porque vos elegís seguir a alguien. Claro, entonces estás permeable a recibir cualquier bajada de línea de esa persona que sigues. Si no, no. Si no, no, a no ser que sea promocionado, pero tenés que entrar o te aparece en el timeline. Claro. Sí. Y después cuando tenés Facebook, en realidad te aparece y vos elegís likearlo o no. Pero lo interesante acá es que las campañas no son por repetición de publicidad. En lo que es 3.0, vos estás buscando el engagement, que se llama, que es el enganche. Nuevos. Es el enganche. Claro, pero es generar una participación con la persona, o sea, ponerle un contenido que le importe. Sí. Entonces vos te enganchás. ¿Esto está dirigido digamos, a los jóvenes nada más, exclusivamente? Porque no, está dirigido... Pero la señora que tal vez no maneja Twitter, no, igual le Facebook, termina llegando... Facebook manejan, te sorprenderías la cantidad de señoras que tienen Facebook. Claro, mucho más que Twitter. No tanto Twitter. No tanto Twitter. Twitter tiene un impacto, te diría, mediático. Es un gran disparador de temas. Sí, es para microclima Twitter, ¿no? Siempre se dice eso, es para los periodistas, los políticos, pero Facebook es para todo el mundo, claramente. Sí, sí. Igual las campañas no se tienen que circunscribir esas dos redes porque te estarías equivocando mucho. Claro, Tenés ahora que usar los jóvenes todas las están redes. en otra, ya pasaron por, como la prehistoria Facebook, ¿no? Para los jovencitos. Y no usan Facebook, chatean en Twitter, Snapchat, WhatsApp, Instagram, y te tenés que manejar con mensajes inentendibles. Y esos chicos que, por eso a las boletas hay que ponerle fotos urgente, porque la capacidad de lectura, o sea, es dificilísima. Claro. Es muy difícil leer un mensaje de ellos. Y así y los políticos deben comunicarse de esa forma. Sí, así. A ningún político le importa comunicarse con ellos, pero porque a los chicos no les importa escuchar al político, esa es la realidad. Claro. A los chicos no les interesa que les hablen de gestión, de políticas públicas, de energía, porque no saben ni qué es eso. Quieren saber de entretenimiento, quieren saber que salen seguros, quieren comprender el futuro, y los que están en un segmento de la universidad, nadie les habla de eso. Bueno, vamos a estar todo el año siguiendo de cerca a los políticos, los tenemos controlados también por las redes sociales, porque es interesante ver en serio cómo hacen la campaña y cómo comunican, y sobre todo qué comunican. No sé qué opinás vos, Mariano, pero el contenido va a ser interesante de verlo. Interesante, además qué curioso. Imagínate toda esta tecnología y lo que piensan en los chicos y lo bien que explicaba Mariano. Llevar esto y se lo presentar a un intendente del conurbano y se queda así, ¿no? Pensando, ¿de qué estamos hablando? Digo, de lo que era hacer campaña, sin ir más lejos, 15 años atrás, si querés. ¿Cómo cambió la comunicación política en tan poco tiempo? Lo que tiene de interesante las redes es esto que decía Mariano Tato, que está todo tan medido, que va a ser interesante saber de qué hablan. Hablan de inseguridad, de educación, ¿de qué hablan los políticos? Que va a ser lindo para observar, ¿no? Y aparte lo puedes medir perfectamente. Todo. Por ejemplo, agenda ya de las palabras y lo que se habla en las redes, 3 temas fundamentales: inseguridad, corrupción y justicia. Son los tres temas que tienen más volúmenes en las redes. Corrupción y justicia son temas más nuevos, ¿no? Sí. Bueno, depende 1 o 2 años. Depende cómo quieras ver a la Argentina. Ahora, mira vos, una presidenta... como motivo de interés, digo, seguramente. Digo, una presidenta tan metida en las redes, vos hablas de los 3 temas que más se hablan en las redes, y de inseguridad no habló el domingo. De justicia habló para castigarla, y de corrupción lo mandó a Vudú a Uruguay. Buen punto, ¿no? Buen punto, Bueno. Gracias, Marianos. Gracias a los dos. Te esperamos, Mariano. Gracias por haber venido. ¿Y ahora?
Ahora tenemos líos de Tommy, me parece. Sí, ¿te acordás que ayer hablamos? Porque este debate no se dio en las redes, este debate se dio en vivo y en directo. Creo que hubo cacheo, tirada de pelo, sí. todo. Rocío. Sigo con Mariano Realini, que seguimos hablando un poco de política. Ayer estuvo Sergio Massa con gente de la iglesia, que fue una foto rara, porque no se lo suele ver a Massa con hombres de la iglesia. ¿De qué hablaron, Mariano? Bueno, a ver, era una reunión que estaba programada hace un tiempo y por las distintas situaciones que fue atravesando el país se fue postergando. Finalmente se dio y ahí estuvo acompañado por parte de su equipo, entre ellos Roberto Lavagna, que se lo vio nuevamente con Massa en medio de estas turbulencias. Hace mucho que no se lo veía a Lavagna. Y había algunos rumores. Entonces, en medio de esas turbulencias, aprovechó para mostrarse con Lavagna, estuvo acompañado por él. Allí estaba Monseñor Casareto también presente y distintas autoridades de la iglesia. El objetivo era hablar de temas cotidianos. ¿Qué dijo Massa ante lo que habló la presidenta el otro día, donde parecía que todo era cuestiones de peleas de poder? Sí. Hablemos de lo que pasa hoy en día y preocupa a los ciudadanos. Inseguridad, pobreza y narcotráfico fue el eje de esta reunión. Y ojo, porque la iglesia le dijo lleve adelante diálogo con distintas fuerzas políticas. Este fue un pedido de la iglesia al líder del Frente Narcotráfico, tema muy candente, primero porque Cristina no dijo nada de eso en la apertura de sesiones del Congreso, y ayer Aníbal Fernández en una declaración insólita dijo: el narcotráfico nosotros lo combatimos como nunca nadie, y había sido siempre uno de los grandes temas de Bergoglio. Exacto. Antes de ser Papa Francisco, que venía, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, permanentemente ametrallaba a los políticos con hagan algo, está llegando el Paco, se nos está desmadrando la cosa, ¿no? Bueno, a eso iba. En la iglesia hay una preocupación muy grande, ya saliendo de la reunión de Massa. Ayer hablé con un obispo, el obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea. Hay una preocupación enorme, y que es también la lucha del Papa Francisco, no solo por lo que aparece a veces en los medios o los funcionarios sacándose una foto, que es el narcotráfico, sí, y donde todo parece señalado hoy a Rosario y estigmatizando la ciudad, sino lo que pasa en las villas del conurbano. Dicen, en conurbano bonaerense, me contaban en la iglesia y me decía este obispo, dice, hay una dejadez en muchos lugares, hay una falta de presencia del Estado para asistir y dar una lucha contra las adicciones y dar una mano a los pibes que están con ese flagelo del Paco, con cualquier tipo de adicción. Me hablaba de las adicciones en general en los jóvenes, pero el flagelo de la droga parece que se habla de una sola ciudad, de un combate al narcotráfico y no de la asistencia a los pibes que la están pasando muy mal. Da la sensación de que al Papa Francisco van a sacarse fotos, pero no lo escuchan mucho en sus reclamos, ¿no? Hay muchos que se están peleando por la foto y esto también empieza a molestar en la iglesia. ¿Ah, sí? El Papa, viste que había sacado algunas fotos con algunos de sus hombres más conocidos, con los que mejor diálogo tenía hasta el año pasado, y según había dicho, en el 2015 iba a evitar las fotos al menos con los candidatos a presidente. Pero hay mucho funcionario de segunda, de tercera línea que viaja, que aprovecha Roma, y en ese encuentro semanal que el sumo pontífice tiene y saluda a muchos... Bueno, el otro día se metió nada menos que con Sergio Bursten, uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, justo el día del 18F, lo que pareció una descalificación hacia la marcha. Ahí estábamos viendo la foto de Massa con Casareto y los hombres de la iglesia. Pero sí, da la sensación de que se están aprovechando del Papa. Ahora, él es inocente. ¿Vos qué crees que pasa ahí? A ver, hay una preocupación de la iglesia argentina, que está diciendo, bueno, basta de aprovechar políticamente al Papa, de que todo sea una foto. Entendemos la lógica de la política que hoy está manejada por esto de la aparición todo el tiempo en los medios de la foto, pero ya se está usando al Papa para recortar incluso una foto, casi en una visita familiar. Imaginemos Tato candidato a algo. Yo ahí, sí. Y vas con tu familia... Escúchame, Papa, la recibiste a Guandanara, no la recibís a nosotros. Y vas con tu familia a recorrer Roma. Sí. Y en medio estás con tu familia y tenés la posibilidad de sacarte la foto con el Papa. Bueno, después de político recortás a toda tu familia y usás esa de campaña. Sacás a la suegra. Claro, borrás a todo el mundo. Claro. Bueno, esto está pasando. Empapelás el conurbano bonaerense. Esto está pasando con yo tengo algunos funcionarios que uno ve en WhatsApp y se los ve en la foto del Papa, que no era en una reunión íntima con el Papa. Claro. Y esto en la iglesia está molestando y preocupa mucho. Y son los dos temas que la iglesia dice que, bueno, primero lo del Papa por un lado, ¿no? Esto de la foto política, de querer usar todo el tiempo la foto del Papa. Pero el otro, hay mucha preocupación con el tema social y con el tema de drogas. Y un avance para la diócesis de San Isidro, en la iglesia local, se firmó un convenio con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente una gestión importante para construir 3 centros de asistencia en la zona norte contra la droga. Ahí está el eje. Y los obispos vienen insistiendo que es el gran problema. Si no se atiende ahí a los pibes, a los adolescentes,
¿qué Argentina se puede pensar de aquí a 15, a 30 años con el flagelo de la droga en el medio, ¿no? Gracias, Mariano. ¿Qué ves? ¿Vas a venir los martes? Los martes, si me bancan y me invitan, estamos. Los martes, Mariano va a seguir estando acá todas las semanas para traernos un poco de información política que siempre nos gusta. Vamos a un pequeño corte y seguimos aquí, claro que sí.